ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días otra vez, familia Vida en Amor. ¿Qué les pareció la canción? ¿Les gustó? Nosotros tuvimos un tiempo con mi esposa y con mi hija y ahí nos divertimos componiendo esa canción. Ahí la vamos arreglando de a poquitos. Espero que se la aprendan. Vamos a dejarles la letra ahí en la descripción y espero que la disfruten como nosotros la disfrutamos. Y bueno, vamos a orar para terminar hoy nuestro capítulo 12 de Romanos. Bueno, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de vivir este día para compartir juntos tu palabra, para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias porque eh, nos has dado la salud para hacerlo, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana tú hables a nuestro corazón. Disponemos nuestro corazón, hemos dispuesto este lugar, nuestra casa, Señor, para escuchar, para aprender, para recibir lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nosotros todo lo que nos impide entender, lo que nos impide ver esto que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Súper. Bueno, los voy a invitar a que me acompañen a la primera carta de Timoteo antes de volver al capítulo 12 de Romanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. Espero que tengamos todos esa Biblia de papel ahí para leer y disfrutar la palabra. Capítulo 4, primera carta a Timoteo, versículo 7. Este versículo lo leímos hace 8 días, pero no leímos el 8, que es el que quiero que revisemos hoy. Dice, versículo 7 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Se acuerdan que les dije que la Reina Valera dice, ejercítate para la piedad? Versículo 8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y me gusta ese versículo 8 porque nos da una pequeña noción de eternidad en ese versículo. Nos deja ver, dice que ejercitarse para la piedad o para la sumisión a Dios nos beneficia en esta vida, pero mucho más en la que viene. Y pensando en el ejercicio físico y pensando en que venimos de la zona de entrenamiento, no sé cómo les fue esta semana en la zona de entrenamiento. A mí no me fue tan bien. De vez en cuando pasan cosas y bueno, uno abre la boca para hablar lo que no debería, pero espero que a ustedes les haya ido mucho mejor que a mí. Bueno, vamos a ir buscando otra vez el capítulo 12 de Romanos y les voy a contar eh, algo, algo que quiero contarles para ilustrar un poquito esto que vamos a aprender hoy. Hay un programa japonés que se llama Guerrero Ninja. Y los gringos sacaron su propia versión que se llama Guerrero Ninja Americano. Pero estuve viendo la versión original, que es la de Guerrero Ninja, y se trata de una competencia que involucra a 100 participantes. Y esos participantes tienen que sortear un montón de obstáculos hasta que solo uno pueda ganar
el premio del concurso, del programa. Y el premio consiste en dos cosas: un poco de dinero que se ganan ellos, pero también el honor de llamarse el guerrero ninja del año. Y como les decía, el juego consiste en superar diferentes obstáculos a través de 3 etapas diferentes del juego. Entonces, en ese juego la clasificación se hace por tiempo, es decir, que van clasificando los que usen menos tiempo para pasar todos los obstáculos. Y en esos obstáculos pasa de todo. Es divertido verlo porque ellos tienen que esforzarse y poner a funcionar todos los músculos de su cuerpo y todas sus habilidades para pasar esos obstáculos. Y cuando no lo logran, entonces caen en el agua, caen en el barro, se golpean con los obstáculos, pasa de todo. Entonces, solo los que verdaderamente se han preparado y se han ejercitado de la manera adecuada van a lograr pasar esos obstáculos. Imagínense que hay unos de ellos que compiten cada año y buscan la manera de lograr y lograr y la primera vez que se presentan les va muy mal, se caen en el segundo obstáculo, pero ellos siguen entrenando y entonces el siguiente año se vuelven a presentar y entonces ya pasan a la segunda etapa, pero se quedan ahí y entonces siguen entrenando y entrenando. Incluso algunos de ellos hacen una réplica de obstáculos, de los obstáculos donde no pudieron pasar, y los tienen ahí en su casa para entrenar. Y entonces cuando se vuelven a presentar, ellos vienen con la ilusión de llevarse el honorífico título el guerrero ninja americano. Entonces, pues por el nombre del programa uno se imagina que todos los participantes son expertos en artes marciales, pero no. Resulta que ahí se presenta gente de todas las profesiones y cada vez que anuncian a un participante dicen qué hace. Entonces ahí sale, no, este muchacho se llama así y es bailarín, y entonces él hace un paso de baile ahí y empieza a concursar. Y luego pasa otra persona y dice, no, es que él es arquitecto, y entonces cuentan un poquito la historia y ahí es donde uno se da cuenta que ellos vienen entrenando todo el año para eso. Y hay algunos que se lo han tomado muy en serio. Entonces me pareció perfecto para lo que vamos a hablar hoy. Al final, solo uno de los 100 se lleva el título de guerrero ninja. Y al estudiar los últimos versículos de Romanos 12, pensé que ese concurso, ese programa se parece mucho a nuestra vida o a lo que Pablo nos está enseñando Romanos 12. Y yo quiero que leamos el último versículo de Romanos 12, versículo 21. Dice lo siguiente. Entonces yo me imagino esto, yo me imagino el capítulo 12 como ese programa, como una serie de obstáculos que todos tenemos que superar hasta llegar al versículo 21, que es el que dice cuál es el obstáculo mayor. Para mí eso es lo más difícil. Y dice, versículo 21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Cómo es eso de vencer el mal haciendo el bien? Para mí este versículo es como un cuadro del obstáculo más difícil que uno puede pasar en su vida cristiana. ¿Cómo es que yo llego a un nivel de madurez, a un nivel de amor, a un nivel de gracia, a un nivel de misericordia y de compasión en el que yo puedo vencer el mal haciendo el bien? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ese nivel? Y entonces lo quería leer de últimas porque precisamente es así como yo me imagino este capítulo 2. Entonces nosotros ya leímos desde el versículo 1 y desde los primeros 3 versículos nos enseñaron que nosotros tenemos que hacer una entrega, una renovación de nuestra mente. En el concurso que les digo de Guerrero Ninja no se puede saltar al último obstáculo así como así, no, primero toca pasar todos los obstáculos para poder ganar la prueba. Pero antes de presentarse a los obstáculos hay que entrenar, hay que fortalecer
todos los músculos, hay que ejercitar las diferentes habilidades que ellos tienen que ejercitar para poder pasar esos obstáculos. Y esta capítulo 12 de Romanos nos enseña, es una zona de entrenamiento para nosotros. Entonces, en los primeros 3 versículos aprendimos que tenemos que entregarnos, ¿cierto? Cuando verdaderamente Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces nosotros entregamos nuestra vida y después de eso empezamos a renovar nuestra mente, porque tomamos la decisión de no conformarnos a la mentalidad de este mundo. ¿Se acuerdan? Y después de eso, entonces nosotros tenemos la oportunidad de discernir y de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y luego de eso, en los versículos 4 al 8 estudiamos que somos parte de un cuerpo y que nos han sido dados dones. Entonces ahí empezamos a conocer nuestras habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades con las que nosotros podemos convertirnos en ese cristiano maduro? Y empezamos a ejercitar esos dones y a practicar con ellos y empezamos a ejercitarlos dentro del cuerpo. Y haciendo eso, entonces nosotros protegemos la unidad del cuerpo. Y luego, como vimos hace 8 días en la zona de entrenamiento, entonces necesitamos practicar la piedad. Ese es nuestro ejercicio, practicar la piedad. Y veíamos cómo practicar la piedad se convierte en un testimonio para la iglesia, ¿cierto? Hablábamos de no fingir un amor que tenemos por nuestros hermanos, sino amarlos de verdad, ¿cierto? Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Y me quedó faltando el versículo 13 y quiero que lo leamos ahí. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Por eso sé que esta parte del capítulo se refiere mucho a nuestros hermanos en Cristo. Dice: estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Otra vez lo voy a leer. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y antes de seguir con el resto, quiero decir que no podemos llegar a ese versículo 13 si no pasamos por los primeros 3 versículos, si no decidimos que nuestra vida fuera un sacrificio vivo, si no decidimos no conformarnos a la mentalidad de este mundo y empezar a entender y a discernir cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no hemos decidido eso, es muy difícil que podamos llegar a este nivel del versículo 13, donde nosotros podemos pensar en los demás, al punto que podamos ser incluso hospitalarios con las personas. Y bueno, aquí es donde nosotros retomamos nuestro capítulo 12 para terminarlo. Entonces, versículo 13 ya lo leí, ahora vamos a leer el 14. Dice: bendigan a quienes los persiguen. ¿Qué les parece ese obstáculo? ¿Qué les parece esa oportunidad de ser cristianos? Dice: bendigan a quienes los persiguen. Uno no bendice a sus enemigos ni vivos ni muertos, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos aprendido de la mentalidad de este mundo. Por eso digo que no podemos llegar a ese punto si nosotros no abandonamos la mentalidad de este mundo. Miren lo que dice, versículo 14, dice: no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Entonces, para poder entenderlo un poquito mejor, yo quiero pedirte que pienses un poquito en esa persona que te ha perseguido por ser cristiano. Esa persona que de pronto, si tú eres cristiano de años y creciste en un hogar cristiano, de pronto alguien en el colegio te hizo bullying o te molestó por ser cristiano y se burló de ti muchas veces y quizá te hizo alguna maldad. O de pronto tienes un compañero en el trabajo que te persigue porque eres cristiano y siempre hace sus comentarios ácidos y de pronto está buscando la manera de ofenderte porque eres cristiano. Miren lo que dice la palabra. Dice: no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Les cuento que eso es difícil. Les cuento que es difícil. Para mí ha sido difícil. Es difícil, pero estoy caminando esa senda, estoy caminando y haciendo ese ejercicio.
me estoy ejercitando para hacer eso. Dice el versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y este versículo nos habla de compasión, nos habla de amor y de compasión. Dice, alégrense con los que están alegres. Quiere decir que cuando a alguien le va bien, pues lo justo es que uno también se alegre con esa persona. Pero generalmente lo que pasa es que nos da un poquito de envidia. A ese sí le va bien y a mí no. Sobre todo si no es cristiano, si no es un hermano en Cristo. A veces nosotros pensamos, pero como Dios sí lo bendice y a mí no. Pero aquí dice la Biblia, alégrense con los que están alegres. Y también dice, y lloren con los que lloran. Y esto habla de que cuando alguien está pasando por una dificultad, es, es correcto y es justo que yo también lo acompañe y pueda acompañarlo en ese momento difícil. Y hoy sabemos lo que está pasando en el mundo. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que se ha visto afectada por la pandemia. Hay gente que está sufriendo su salud en este momento y hay personas que han perdido a sus seres queridos. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a llorar con esos que están llorando. Versículo 16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Entonces lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es, si verdaderamente tú quieres pasar todos estos obstáculos, tienes que tener en tu corazón humildad. Humildad con la que nosotros podamos aceptar a cualquier persona y amar a cualquier persona. No creernos más que los demás, sino amarlos de verdad. Versículo 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y esta semana, bueno, durante todo el mes he podido escuchar historias de diferentes personas y simplemente van a venir esos momentos en los que nuestro sentido de la justicia se pone a prueba. Van a venir esos momentos en los que nosotros estamos allí batallando con ese obstáculo. ¿Será que puedo ser una persona honesta? ¿Puedo ser una persona honrada? ¿Puedo ser un instrumento de justicia? ¿Hacer las cosas correctamente? Miren lo que dice el versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Uy, eso es difícil, porque uno quiere tener la razón, porque uno quiere demostrar que uno sí sabe cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Y entonces cuando alguien se opone a eso, entonces uno se pone a pelear y se pone a jalar en el otro sentido. Entonces, y esa es una manera de explicarlo, porque hay muchas situaciones en las que nosotros terminamos discutiendo con las personas, cuando discutimos con nuestra esposa, con un compañero, con un amigo, con un hermano, aún con nuestros padres. Pero ahí dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Versículo 19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, en ese momento es en que yo pienso en ese juego de guerrero ninja. Cada vez viene un obstáculo más difícil, entonces ellos primero saltan de aquí a allá, después tienen que pasar unas cosas que se mueven, después tienen que pasar unas cosas que salen y los golpean, y después tienen que tirarse y cogerse de una malla y así, y después tienen que coger una cuerda en el aire y hacer un péndulo para pasar y llegar al otro lado. Y yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo a medida que avanzo en cada versículo veo que la cosa se pone más difícil. Y yo quiero que pensemos en eso. Dice, nunca tomen venganza. Pero el mundo nos enseña que lo mejor es eso. El mundo, la mentalidad del mundo nos dice, no, pues si esa persona le hizo mal, pues usted le tiene que dejar, no se la va a dejar dedicar por esa persona. Usted mismo tiene que ponerse
a, a- a la venganza. Usted mismo tiene que meterse a vengar, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero el Señor nos está enseñando otra cosa muy diferente. Versículo 20. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Dice, lo que quiere decir es que cuando uno bendice a sus enemigos, a las personas que los persiguen, a los que le tienen envidia a uno, a los que le hacen daño, a los que se arman un chisme en contra de uno, a los que inventan mentiras, a los que hacen daño, a los que se llevaron al esposo, a esas personas. Y dice que no nos venguemos de ellos, pero además que si tienen hambre que les demos de comer, que les demos de beber. Es tremendo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, a lo que nos está invitando. Entonces dice que cuando hacemos eso, esas personas se van a sentir avergonzadas. Y el versículo 21 dice, no dejen que el mal los venza. Eso quiere decir que ese es nuestro obstáculo. El obstáculo es el mal, el pecado, hacer lo malo. Ese es nuestro obstáculo. Pero el apóstol Pablo dice, no permitan que el mal los venza. Más bien, dice, venzan el mal haciendo el bien. Y esa es la fórmula del apóstol Pablo. Podemos vencer el mal haciendo el bien. Haciendo el bien. Hoy en día, en todas partes hay cosas que son injustas. Hay cosas que hacen parte de la injusticia, hacen parte de la lista de la injusticia. Y todos nosotros sabemos que hay cosas que están pasando y que se están haciendo mal. La corrupción, el pecado, la inmoralidad, tantas cosas que podemos ver en nuestro mundo hoy. Ese es el mal. Pero la Biblia dice que la manera de vencer el mal es haciendo el bien. Y este versículo es de mis versículos favoritos de la Biblia porque es la manera en la que yo verdaderamente resisto como un hijo de Dios. Y yo quiero que me acompañen a revisar un segundo Mateo 7, Mateo capítulo 7, porque quiero que veamos qué nos dijo Jesús al respecto de todo esto que Pablo nos acaba de explicar. Versículo 12, Mateo capítulo 7, versículo 12. Miren lo que dice Jesús. El Señor dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Lo voy a leer otra vez. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ese es el resumen. Tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, o sea, a nosotros. Eso es todo. Muy sencillo. Pero miremos ahora Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, y esta palabra es para nosotros, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. El Señor lo dijo más clarito, versículo 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Entonces cuando uno le amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Bueno, si me odia, bueno, que me odie. Que me odie la señora esa que se llevó a mi marido. Entonces, que me odie.
Listo. Dice, bendigan a quienes los maldicen. Ah, bueno, sí, me maldice. Entonces, pero miren lo que dice, oren por aquellos que los lastiman. La palabra lastiman quiere decir que hay contacto físico o que lastiman mis emociones, que verdaderamente produce dolor. Pero está diciendo, oren por aquellos que los lastiman. Y no es una oración de Señor, llévatelo, te lo mando. Señor, mejor dicho, acaba con él, es que no es justo. No, es una oración de bendecir a la persona. Es tremendo lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá. Ahora quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5. Versículo 41. Vamos a leer desde el 38. Creo que no se los anoté ahí, pero vamos a leerlo desde el 38. Dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Esa ley está en Éxodo, pero no la vamos a ver hoy. Dice la Biblia ahí en Éxodo, dice que si alguien le golpea a uno un ojo, entonces uno tiene derecho también a golpearle el ojo y dejárselo igual. Pero miren lo que dice Jesús, porque aquí está hablando el Señor Jesús, dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y entonces estuve investigando sobre este pasaje y estudiando Romanos 12. Y entonces estaba escuchando al pastor Stephen Davey y me gustó mucho porque él hizo una reflexión sobre este versículo y él dice que cuando dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Entonces uno se imagina que va a dar una bofetada así, pero si yo hago esto no le estoy dando en la mejilla derecha, sino en la mejilla izquierda. Entonces para pegarle a una persona con mi mano derecha, porque lo que él dice es que la mayoría de las personas son diestras. Entonces, o somos diestros, porque yo también soy diestro. Entonces, si yo quiero golpear la mejilla izquierda de la persona que está al frente mío, tengo que hacer esto. Y generalmente esta bofetada es una bofetada que duele más en el orgullo, porque es una bofetada de ofensa, ¿cierto? Entonces dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y eso no quiere decir que uno tiene que estar ahí buscando que le peguen o dejarse pegarle a la gente. Porque yo ya sé que algunos estarán pensando, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Es que esto es difícil. Sí, pero lo que el Señor Jesús nos está enseñando es a tener una actitud diferente. Porque si alguien me golpeara la mejilla a mí, yo me ofendería y yo querría también hacer lo mismo. Pero el Señor dice, en lugar de eso, cambia tu actitud y disponte para que te golpee otra vez. Es tremendo lo que el Señor está enseñándonos acá. Es profundo. Versículo 40 dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. O sea que uno siempre sale perdiendo, es lo que nos diría el mundo, ¿cierto? Pero es la manera en la que el Señor nos está enseñando a vivir como verdaderos cristianos. Y miren el versículo 41. Dice, si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. En otras versiones habla de 1 milla. Y dice que si el soldado pide que le lleve el equipo 1 milla, entonces que nosotros lo llevemos otra milla extra. Y no les había dicho el título de nuestro mensaje, pero el mensaje de hoy se llama 1 milla más. Quise llamarlo así porque creo que eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Creo que eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Que aprendamos a vivir nuestra vida 1 milla más. 1 kilómetro más, si prefieren. ¿Y qué era lo que pasaba en esa época? En esa época un soldado romano podía decirle a cualquier persona, cárgueme mi equipo. Ellos llevaban su equipo, sus cosas, y le podían decir a cualquier ciudadano, por favor, cárgueme el equipo, cárguemelo 1 kilómetro o 1 milla.
y esa persona tenía que hacerlo. Entonces a los judíos les molestaba mucho eso porque primero se les dañaba el día y si ellos tenían planeado hacer algo, ya les tocaba ayudarle al soldado a llevar eso. Y se molestaban porque aparte de eso, pues los judíos veían al Imperio Romano como los opresores, eran sus opresores. Eran los que gobernaban, los que los tenían ahogados en impuestos. Y entonces ellos tenían que cargarle su equipo. Y por eso Jesús dice eso, si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, entonces llévalo 2. Llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces, ya lo vimos a la manera de Pablo en el capítulo 12. Y ya lo vimos en la voz del Señor Jesús. Así que el Señor nos está llamando a vivir una milla más, a vivir nuestra vida una milla más. Y pues volviendo a lo que les conté al principio del juego de Guerrero Ninja, ¿qué pasaría si hubiera un juego que se llamara el Guerrero Cristiano? ¿Cómo se imaginan que sería ese juego? Yo me imagino que sería así como lo describe el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. El primer obstáculo es morir a mí mismo y entregar mi vida al Señor. Luego cambiar mi manera de pensar y luego buscar y estudiar la palabra de Dios para discernir cuál es su voluntad, meterme en la palabra, encontrar mis dones y empezar a servir con ellos a las personas. Y a medida que van pasando los versículos y los versículos del capítulo 12, es como si el Señor me dijera, ¿sabes qué? Si quieres alcanzar la meta, deja de pensar en ti, piensa en los demás. Deja de pensar en todo lo que tú quieres conquistar. Tal vez eso va a llegar, pero el Señor me está diciendo, piensa en los demás, sirve, da de gracia lo que has recibido de gracia. Miren cómo nosotros éramos antes. Hay un versículo que me salté que está en Tito capítulo 3, versículo 3. Me lo salté, pero lo vamos a leer. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Esos éramos nosotros. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Y es importante recordarlo. Es importante que lo recordemos siempre porque es que hay un momento de nuestra vida cristiana en que nosotros como que nos sentimos mejores que los demás. Ya Pablo lo estábamos leyendo ahorita en el capítulo 12. No podemos sentirnos mejor que los demás. Pero el versículo 4 dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, pues porque en realidad no teníamos ninguna, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Eso fue lo que nosotros recibimos en la gracia del Señor, lo que no nos merecíamos, la salvación, el perdón de nuestros pecados y la llenura del Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Imagínense el privilegio. Entonces, vale la pena caminar ese camino de Romanos 12. Vale la pena. Aprendimos mucho en este capítulo, pero no sirve de nada que hayamos aprendido tanto si no lo ponemos en práctica. Y yo quisiera decirles que yo ya lo logré,
que yo todos los días oro por mis enemigos y los bendigo y los amo y todo eso. No, yo estoy en ese proceso. Sí les puedo decir que decidí entregar mi vida a Cristo. Sí les puedo decir que trabajo todos los días renovando mi mente. Trato de renovar mi mente todos los días y busco la palabra del Señor para entender cuál es su voluntad. Y estoy en ese proceso y estoy conociendo mis dones y estoy ejercitándome en la zona de entrenamiento de la que les hablé hace 8 días. Pero todavía no llegaba al versículo 21. Pero ese es mi anhelo. Si hubiera un juego que se llamara Guerrero Cristiano, entonces nosotros nos podríamos sacar nuestra versión Guerrero Cristiano Colombiano. Pues sería como este capítulo de Romanos 12. Tendríamos que aprender a pasar cada uno de esos obstáculos hasta llegar al versículo 21 y saber que estamos listos para vencer el mal haciendo el bien. Y por último quiero que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, porque Pablo nos escribió esto con mucha autoridad. Él era un perseguidor y el Señor lo rescató y lo puso a su servicio. Iba en una dirección equivocada, queriendo hacer las cosas bien, pero el Señor le mostró que era para el otro lado. Y el capítulo 4 de segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Miren a Pablo diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. El premio. ¿Cuál es el premio? Porque cuando nos ejercitamos para la piedad y superamos todos esos obstáculos que nos pone el mal en la vida, entonces podemos reclamar el premio. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. A diferencia del juego Guerrero Ninja, nosotros todos estamos llamados a llevarnos ese premio, porque en el juego solo uno puede llamarse Guerrero Ninja del año. Pero en este caminar con Cristo, que el apóstol Pablo sabiamente nos ha sabido exponer y enseñar, este camino en el que todos estamos creciendo en nuestra madurez espiritual, todos estamos llamados a reclamar el premio. Todos estamos llamados a alcanzar al versículo 21 y vivir una vida en la que podamos vencer el mal haciendo el bien. Y yo quiero que ahí donde estamos cerremos un momento nuestros ojos y hablemos con el Señor. Es un momento en el que yo quiero que tú te dispongas a reflexionar y a hablar con tu Creador. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú redargullas de pecado, que tú nos muestres las cosas que no hemos podido superar, esas cosas que hacen parte de la maldad que no podemos superar, Señor, que nos cuesta superar. Y yo quiero que tú pienses por un momento en lo que hemos aprendido hoy y habla con el Señor. Señor, venimos delante de ti porque verdaderamente somos conscientes de la gracia que has derramado sobre nosotros. Estábamos separados de ti, Señor, estábamos apartados de ti, pero tú nos diste la oportunidad de acercarnos y nos redimiste, nos salvaste, nos diste una vida nueva. Y nosotros queremos vivir esa vida como es digno
del llamado que tú nos has hecho, Señor. Enséñanos a vivir esa vida como tú quieres que nosotros la vivamos. Danos la fuerza, Espíritu Santo de Dios, danos la fuerza. Enséñanos a amar a nuestros hermanos. Hoy renunciamos al egoísmo, a ese egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros, en las cosas que queremos, en las cosas que no tenemos, en las cosas que nos alejan de la misericordia, que nos alejan de la compasión. Más bien, enséñanos a pensar como tú piensas, para que podamos ser esos siervos útiles, Señor, en tus manos, instrumentos de justicia, para que podamos ser personas de bien, para que podamos vencer el mal haciendo el bien, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú pienses en esas personas que te han perseguido, que te han lastimado. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Vamos a orar por una de esas personas. Señor, yo bendigo a esta persona. Sí, me ha hecho daño, me hizo mucho daño, pero hoy tomo la decisión de ejercitarme y bendecir a esta persona. La bendigo en tu nombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que en tu misericordia esa persona te conozca y cambie su vida y reciba esa gracia que tú también me has dado a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a las personas que nos persiguen, bendecimos a aquellos que nos quieren lastimar, que nos tienen envidia, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y tal vez tú estés batallando con esta oración que estamos haciendo, pero hay un poder espiritual que se desata cuando lo hacemos. Te animo a que lo intentes. Perdonamos a esa persona que nos ha hecho daño, esa persona que arruinó nuestra vida de alguna manera. La perdonamos y oramos por esa persona, Señor, que llegue al conocimiento de tu palabra, que llegue al conocimiento de tu amor, Señor, que no se pierda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a vivir una milla más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Enséñanos a vivir como tú quieres, como tú nos enseñaste hoy, Señor, como tú nos estás enseñando hoy. Gracias, Dios, porque de esa misma manera tú nos amaste a nosotros. Nosotros te ofendimos, pero tú decidiste amarnos. Decidiste amarnos, Señor, entregando tu vida por nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque nos has escogido como instrumentos de tu justicia, Señor. Gracias, Señor. Y yo te pido, Dios, que todo aquello que no haya quedado claro en nuestras mentes, tú lo sigas aclarando, Señor, y tú lo sigas revelando, y tú sigas colocando esa convicción en nuestro corazón, Señor, de hacer lo correcto, de ser personas honestas, a donde quiera que vayamos, Señor, de ser personas de luz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.